Continuamos en Enfoque Matinal y qué bueno, estamos en una sección más oportuna que nunca. Ella ha sido oportuna siempre porque la salud mental es fundamental, pero fundamental es ahora que ya vamos a cumplir un mes en este encierro y las cosas no pintan nada halagüeñas. Por eso es especialmente bienvenido hoy el doctor José Miguel y Gómez en esta sección de salud mental. Mi respeto, Galeno. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, siempre lo estoy extrañando ahora a ti, a Nelson, a mi amiga Aris, a todos los vínculos afectivos con el canal y con ustedes. Me hacen falta y el aprecio y el afecto de siempre y a todos los que nos escuchan. Un abrazo y la solidaridad en esta cuarentena. Doctor, hay que sacar de abajo en términos emocionales, psicológicos, pero eso es más fácil decirlo que cumplirlo. ¿Qué usted nos puede decir de eso de la fortaleza emocional y existencial para uno soportar esto que se le ha echado encima y que pica y se extiende, por favor? ¿Cómo manejar, cómo desarrollar esto, por favor? Mira, estamos impactados en términos, Pablo, de salud mental y ya tenemos un mes en cuarentena y hemos visto los procesos cómo se han ido dando en términos de salud mental. Lo primero, recuérdate que estábamos en un estado de negación, en un estado de shock, y luego vino una sensación de impotencia, de incertidumbre, de pánico, de estrés agudo y de muchas situaciones en términos emocionales. Pero ya puntualmente, las personas han ido llamando y requiriendo una gran cantidad de personas con trastornos de insomnio, con problemas para dormir, para conciliar el sueño. Importante. Ya hay personas que se están afectando en términos de su estado de ánimo. Ya hay personas que están entrando, otros de forma un poco colectiva, en la pérdida de las habilidades, de las destrezas sociales para manejar la crisis de forma adecuada, las adversidades. Y estamos hablando de personas que tú has visto a través de las redes y de los medios de comunicación, desafiando a la policía, desafiando a la autoridad, de manera totalmente fuera de control, asumiendo unos riesgos innecesarios. Y uno dice, ¿qué le está pasando a la persona en una fila de un banco, de un supermercado? Ya la gente comienza a dar indicadores de esa pérdida de habilidad y de destreza para enfocarse durante esta cuarentena prolongada. Y por otro lado, está lo que Víctor Frank siempre hablaba en las pandemias, en la guerra, y es no perder el sentido de vida, el sentido existencial, no perder el sentido de utilidad. ¿Para qué vivo? ¿Por qué vivo? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuáles son los propósitos que me movilizan, que me sostienen en medio de la tempestad y de la tormenta y de la crisis? ¿Cuál es ese hilo, esa motivación que uno puede agarrarse, emprenderla, asegurarse, que le sirve de una motivación interna para uno decir, yo voy a salir bien de esta, yo voy a responder bien, yo no me voy a estabilizar, por peor que sea la crisis, sea económica, sea de tipo de pareja, familiar, sea de salud mental. Es decir, la persona tiene que enfocarse y buscar esos propósitos de vida dentro de estas adversidades y más que vamos a prolongar más esta cuarentena y se van a tener que prolongar más tarde o temprano esos toques de queda, que lo hagan quizá de manera provincial, por sectores, buscando sensibilizar, buscando ir acomodando, buscando ir hacia los grupos más vulnerables donde hay mayor contagio,
pero tarde o temprano estos toques de queda van a tener que ser de 24 horas para poder controlar el nivel de contagio y el nivel de muerte en República Dominicana. Doctor, yo sí agradezco que usted citara a Víctor Frank y ese libro clásico, que yo me imagino que sería de una gran utilidad para los que pueden entrar. Está en las redes, gratuitamente aparece. Es este libro. Eso es lo bueno de uno hacer el programa desde su biblioteca de trabajo. Si usted puede conseguir ese libro en estos días, ya que es tan difícil recibir la sección no es diaria, lamentablemente, eso puede ayudar, porque eso se resume en aquello de que el que tiene un porqué encuentra el cómo. Pero vamos a entrar a los tips. ¿Cómo usted puede ayudarnos a fortalecernos emocionalmente y existencialmente, puntualmente? ¿Cuáles cosas podemos ir haciendo, además de leer El hombre en busca de sentido, por favor? Claves importantes es no planificar a largo plazo. Estos no son momentos para pensar de acá a diciembre, planificar el año que viene. Cuando se está en una situación de crisis, de emergencia, la persona debe enfocarse en el día de hoy, en vivir en el momento actual, trabajar con la crisis del momento actual. Entonces, es planificar el día de hoy. Llegó el día de hoy, gracias a Dios. Vamos a planificar el día de mañana y hacer planificaciones por semana. En términos económicos, la planificación ahora va a ser con mayor restricción en el gasto, mayor prioridad en el gasto. Hay mucha gente que dice, bueno, es que no tengo muchas cosas que gastar o que planificar porque vivo en el día a día del cheleteo y tengo que salir a buscar la comida del día. Bueno, hasta pan y cebolla usted puede planificar en un día, pero tiene que planificarse. Lo segundo es manejar la parte emocional. No pierda el enfoque de la parte de las emociones, cómo administrarla. Aquellas personas que se están poniendo irritables, de mal humor, con pérdida del control de los impulsos, mal manejo de la ira, está muy sensible, muy nervioso, todo lo irrita, todo lo molesta. Lo más importante es, dentro de la cuarentena de la casa, cuando se sienta en ese momento, aislarse. Se recomienda irse al baño y decir 3 carajos. Se recomienda en la habitación trancarse y quizá darle a la almohada o al cojín, descargarse, pero para no hacerlo con los niños, no hacerlo con las personas, no hacerlo con la esposa, con el esposo. Segundo, recuerde que nadie es culpable, ni puede focalizar a nadie como culpa, ni personalizar la situación y el conflicto y enfocarse hacia una persona, porque esos pensamientos negativos, los pensamientos que todos tenemos ahora, un poco sistema de creencia, de pensamientos absurdos, tipo parásitos, pensamientos que nos producen más ansiedad, esos pensamientos le van a llegar y le llegan a todos. Lo que hay que controlar. Posponga, trate de posponer esos pensamientos, bloquee esos pensamientos con técnica del semáforo. Técnica del semáforo es... ¿Qué es eso? El rojo. Cuando el semáforo esté rojo significa pare. Pare significa no voy a tener estos pensamientos. Y bloquee esos pensamientos y diga no voy a pensar así. Usted comienza a bloquear los pensamientos. Eso es lo más importante. Lo segundo que usted puede hacer siempre que está en una situación de mucho estrés, mucha ansiedad, cuente de 100 hacia abajo, llegando hasta 80, 70. Lo tercero que puede hacer, haga ejercicio de yoga,
respire mucho, tome mucho aire y suéltelo al paso. Una ventilación de tomar aire y soltarlo por unos 15 o 20 minutos. Eso también lo ayuda a trabajar ese malestar interno en la parte emocional para no perder el control. Doctor, eso de la atención plena, la meditación, puede ser de gran ayuda. Eso me habló de ahí de respirar, pero ya sentarse una o dos veces al día, aunque sea poco tiempo, a meditar, a respirar en paz, ¿eso puede ayudar? El que pueda hacer yoga, que lo haga. Y para hacer yoga no hay que tener maestría, ni diplomado, ni nada. Simplemente elegir un espacio en la casa, dentro de su casa, que puede ser la habitación, la sala, el comedor, donde usted se sienta mejor y puede estar en contacto con usted mismo. Es solamente sentarse con las piernas cruzadas, estirar los brazos sobre las piernas, cerrar los ojos y quedarse tranquilo por una hora, por media hora. Y en esa tranquilidad sus pensamientos van a empezar a organizarse. Si tiene algún tipo de musicoterapia, de música de relajación, la pone bien bajita. En YouTube están todos esos tipos de utilidades y usted lo practica, claro, y lo hace, y es como cuando usted ve un agua, observa una fuente y se va calmando y aprende a autorrelajarse. Aprende a usted, ese animal que todos tenemos, que en un momento llegan esos pensamientos irracionales, ilógicos, de impotencia, que le dan mensajes negativos y que por tanto va a pasar de un pensamiento a una conducta, a una acción. Eso usted lo puede controlar. Eso va a ser imprescindible en esta cuarentena. Imprescindible en esta cuarentena. Importante, los monjes budistas del Tíbet desarrollaron una cosa que ellos llaman los ritos tibetanos, que son 5 minutos. Se hacen en 5 minutos. Entren a YouTube y pongan ritos tibetanos. Eso dura 5 o 6 minutos. Comiencen en vez de 21, como dicen ellos, comiencen por 5 y vayan subiendo, que eso es excelente. Ahora, doctor, viene Capicúa. ¿Cómo manejar uno a esa persona que uno sabe que está afectada emocional, existencialmente, más de la cuenta? O sea, los familiares, los que estamos cerca, ¿de qué manera uno debe lidiar con este problema de que la esposa, la novia, la hija, la vecina, o sea, cuál es la manera más inteligente de manejar esto? Una pregunta importante porque uno tiene personas alrededor que tienen alguna condición de vulnerabilidad biológica a un estado emocional. Estamos hablando de personas que uno conoce, que se pueden estar deprimiendo, que sufren de depresión, que tienen un tratamiento por trastorno de ansiedad, por ataques de pánico, por trastorno de bipolaridad, por un problema obsesivo compulsivo, que tiene algún problema por alcoholismo, por adicciones, que es una persona que tiene pocas habilidades y destreza para manejar los estresores psicosociales. Cuando uno tiene una persona o que simplemente incluso tiene una dependencia al tabaquismo y dentro de la casa con la cuarentena no puede fumar y el solo hecho de no fumar lo pone más ansioso. Wow. Todas esas personas que tienen esa condición, exacto, hay que entenderlos. Hay que entenderlo y no se pueden confrontar y llevarlos al borde. Es mejor llamar a su médico, llamar a su psiquiatra, llamar al psicólogo para que puedan hablar. Hay muchas alternativas que se le buscan a la persona para que puedan manejar un síndrome de abstinencia por lo que fuese, sus mismos medicamentos que está utilizando, cómo se le puede recomendar en estos periodos aumentar la dosis para que pueda mantenerse ecuánime, estable. Eso es importante. Y sobre todo decirle que busque de todas las formas en esta situación de pandemia y de cuarentena que no
no aumente los factores de riesgo. Es decir, hay personas que están mal y entonces eligen aumentar sus factores de riesgo, aumentar sus complejidades. Estamos hablando de que si una persona está en esta situación de vulnerabilidad, estos no son momentos para buscar un pleito con el hermano, el vecino, buscar situaciones con la familia o con la pareja, crearse un problema con los compañeros de trabajo, desafiar a la autoridad, pelearse con todo el mundo. Estos no son momentos para eso, porque eso no va a ayudar. Al contrario, cuando usted tiene factores de riesgo y usted quiere buscarle la fortaleza emocional, existencial, usted tiene, sobre todas las cosas, que cuidarse, tiene que protegerse, tiene que tener medidas de autocuidado, amarse más, quererse más, protegerse más. Y eso significa aumentar los factores protectores. Una familia es un factor protector, hermano, factores protectores, espiritualidad, factor protector, pareja, factor protector. Pareja. Tener armonía es factor protector. Tener su tarjeta de crédito con el menor gasto posible, factor protector. Priorizar sus gastos, factor protector. Es decir, hacer ejercicio de yoga, factor protector. Hacer ejercicio dentro de la casa son factores protectores. Es decir, esto es muy importante porque ya tenemos un mes y quizá vamos para otro mes y quizá vamos a ir a 3 meses. No lo sabemos. Todo va a tratar de cómo esta pandemia siga, pero los que vamos a ayudar a controlar la pandemia somos nosotros, con nuestro accionar, con nuestras medidas. Si seguimos quedándonos en casa, si seguimos con el distanciamiento social, si continuamos con la mascarilla, con los guantes, y nos vamos protegiendo y nos vamos cuidando, de pronto puede ser que la pandemia se vaya, puede ser que nos toque menos de cuarentena. Pero si no seguimos controlando, esto puede tener el riesgo de seguir aumentando. Doctor, finalmente, esa es una pregunta que yo le formulé hace 3 semanas cuando comenzó esto. Y me gustaría que termináramos la sesión de hoy, yo repitiéndole la pregunta y usted respondiéndola. El asunto del manejo de ese señor envejeciente, de esa señora envejeciente, que de repente los hijos o no van, y si van es de lejito que la saludan. ¿Qué me está pasando a mí? El nieto que vivía metido en la casa, ya el nieto lo que hace es que la llama por teléfono. ¿De qué manera uno debe manejar esto con estos padres envejecientes, a veces muy envejecientes, a veces ya con rasgos de cierto nivel de senilidad, que ellos no están entendiendo? ¿De qué manera ese familiar que no tiene acceso a un psiquiatra, a un geriatra, puede manejar eso? Finalmente, por favor. Mira, lo primero es comunicarse bien claro con el cuidador. Quién está dentro de la casa con ese envejeciente que puede tener demencia, que puede tener Parkinson, que puede tener enfermedades degenerativas, que tiene un trastorno de déficit cognitivo, que no tiene capacidad para entender y administrarse él mismo. Con esa persona, lamentablemente, estos no son tiempos de ir todos los nietos a la casa, de irlo a visitar mucho, porque lo podemos poner en riesgo. Y lo más importante es que tenga una sola persona cuidador y que ese cuidador pueda protegerlo, que ese cuidador tenga las medidas con su mascarilla, sus guantes, para proteger esta persona que es más vulnerable por su condición física. Lo segundo es que los rituales que hace el envejeciente dentro de la casa hay que tolerárselo y hay que entender. Hay que continuar con él en esa situación, sobre todo cerrar el patio, cerrar la casa para que no salga a la calle, de permitirle ver la televisión, permitirle los juegos, permitirle que ayude en algo, recordarle sus medicamentos. Y sobre todo buscar la forma de que duerma bien, porque si hay algo que agota
a un envejeciente con una enfermedad degenerativa crónica es no dormir bien. Entonces, el que tiene su medicamento, el medicamento que le hace el efecto de dormir bien, que lo tranquiliza, debe de tenerlo para utilizarlo. Y si tienen algún momento que comunicarse con su psiquiatra, su geriatra, su neurólogo, comunicarse, porque estos son momentos que a veces ellos se van un poquito a alterar porque notan que el hijo, la hija, el nieto, el familiar que iba a visitarlo, ¿qué pasa? Que ahora no lo visita. Y si usted le pregunta y le dice que es la pandemia, a ratico se le olvida y va a volver a preguntar lo mismo y a preguntar lo mismo porque se le olvida ya lo que le están diciendo. Entonces hay que manejar el medicamento, protegerlo y cuidarlo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. En cuarentena y cuidado. Vamos protegiendo y cuidando. Muchas gracias. Doctor José Miguel Gómez y Montero, sección de salud mental. Ya ustedes ven qué gran utilidad tiene el trabajo que nos brinda el doctor José Miguel Gómez a toda la audiencia de CDN. Muchísimas sinceras y especiales gracias, doctor José Miguel Gómez y Montero. Continúa Enfoque Matinal. Continúa.